Hebreos capítulo 12 para leer a partir del versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En nuestra serie, que había comenzado en lo que era la relación de pareja y de matrimonio, que seguiremos más adelante en 1 Corintios capítulo 7, nos centrábamos, y quiero que lo hagamos también hoy y que lo hagamos el próximo domingo, con respecto a lo que es en sí la familia y de manera directa pero no única en el trato con los hijos, con los niños. Hemos dicho ya dos cosas importantes: que debemos de santificar nuestro hogar o hacer nuestro hogar un lugar santo. No sé si esto lo habéis percibido tanto los que estáis independientes ya en vuestros hogares o aquellos que lo compartís como hijos o quizá de un piso compartido. Pero es muy importante que los creyentes hagan de su ambiente un lugar de santificación, es decir, de traer a las personas delante de Dios. No podemos convertir a nadie, pero sí debemos de tener el compromiso, la tarea de presentar de alguna manera el Evangelio. Nuestros hogares deben de ser templos para el Señor, como también tienen que ser universidades, escuelas para educar en las cosas santas e importantes. Tienen que ser un lugar de refugio, también de protección. Quiero que enfaticemos nuestro hogar como un lugar santo, para santificar, sean a los maridos o esposas no creyentes, como también a nuestros hijos o otros familiares o amigos. Cada uno de nosotros seguramente tiene hijos no creyentes, lo que nos dice en ese versículo 14 que son incrédulos o inmundos. Pero decíamos que no debemos de desesperar. Nosotros que no podemos convertir a nadie, no podemos a nadie cambiarle el corazón, lo que sí podemos hacer es trabajar, orando al Señor, pero también trabajando en la persona. No debemos de desesperar, no os desaniméis, no os angustiéis, no perdáis el sueño en sí. Habrá momentos para llorar, habrá momentos difíciles con nuestros hijos, sobre todo cuando son adultos y son incrédulos, pero no desesperéis, porque la obra está en las manos del Señor, que es soberano y es misericordioso. Yo quiero que hoy, en esta mañana, veamos algunos principios, solo algunos, de lo que es educar a los niños.
Y el próximo domingo quiero terminar con lo que es, o debería de ser, un culto familiar. Padres e hijos y demás personas del hogar. Pero hoy vamos a hablar de la educación de los hijos. Yo sé cómo vais a reaccionar algunos de vosotros, que podría estar pensando lo que he oído en algunas ocasiones. ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo debo de educar a mis hijos? Esto nos produce cierta incomodidad o malestar, un cierto recelo, porque la verdad es que todos nosotros somos imperfectos a la hora de educar a nuestros hijos. Cometemos no uno, sino muchos errores y siempre nos queda la duda de si hemos hecho lo adecuado o hemos hecho suficiente. Yo no hablo desde mi propia experiencia, porque no sería el mejor ejemplo quizá a la hora de hablar esto. Lo que sí quiero hacer es exponer lo que la Biblia nos puede decir, que nos dice mucho acerca de la educación de nuestros hijos o de cómo podemos influenciar con el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Sé que me expongo a la crítica cuando yo puedo hablar de mí mismo, de mi experiencia, pero no puedo aceptar ninguna crítica si esto que yo voy a decir lo dice la palabra de Dios. Quiero traer principios bíblicos para animaros, pero también para exhortaros en la educación de los hijos. Y no voy a ser exhaustivo, porque no puedo abarcar todo lo que yo quisiera decir en este tema. Y sé que hay buenos libros que podríais acudir a ellos para entrar en otros muchos detalles de cómo una familia cristiana tiene que educar a sus hijos. Lo primero que tenemos que ver es que, como nos dice aquí, educar a los hijos no es fácil. Y la palabra más acertada a la hora de aplicarla es la idea de la disciplina. Disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra disciplina implica trabajo, implica implicación, si puedo hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con aquellos que naturalmente no van a aceptar lo que nosotros podamos estar diciendo. El niño, no importa quién sea, ya decíamos en otra ocasión, no nace siendo creyente, sino que a lo largo de su vida, por obra del Espíritu, tiene que convertirse. Y buscamos nosotros su conversión, como vamos a decir más adelante. Estamos trabajando con un material, nuestros hijos, que van a rechazar en un principio de manera natural lo que nosotros les estamos diciendo. Por tanto, tenemos que esforzarnos en esta línea. Y es lo que está expresando disciplinar. Disciplinar no es únicamente el castigo o la exhortación, sino la enseñanza en general. Tenemos que enseñar de la manera fácil cuando son receptivos y de manera autoritaria cuando nuestros hijos nos responden en contra de lo que queremos exponer. Por eso nos vamos a encontrar con obstáculos. Hay obstáculos que tenemos que considerar. Y no estoy pensando únicamente en los de fuera. Quizá el mayor obstáculo sí es la oposición que tenemos en todo el mundo con respecto a la educación cristiana. La influencia que el mundo ejerce sobre nosotros en la teoría y sobre nuestros hijos. Tú podrás estar enseñándole ciertos principios cristianos que en cuanto enciendan la televisión o salgan de la casa, sus amigos e incluso a veces también sus propios maestros lo van a contradecir. Y podríamos poner multitud de ejemplos. Constantemente le vamos a enseñar que nuestros hijos eran hijos desde antes de nacer, que ya en un principio ya eran seres humanos. En cambio, en el mundo constantemente nos van a decir que los niños antes de nacer son solamente un trozo de carne unido a su madre. Y nosotros tenemos que rechazar esta idea. Pero el bombardeo acerca de esta idea o de la sexualidad o de cualquier otra teoría sobre la educación de los hijos, en su gran parte van a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Y esta es nuestra primera dificultad.
que muchos de los principios bíblicos van a ser contradecidos o contradichos por el mundo en sus diferentes facetas. La cuestión es que a veces nosotros, los padres, los abuelos, los familiares, actuamos con mucha negligencia. Es decir, cuando la cosa está bien y es fácil, entonces es fácil la educación. Pero cuando nuestros hijos salen rebeldes o duros, hiperactivos, entonces la cosa se va complicando. Es mucho más fácil, cuando nuestros niños dan guerra, darles un móvil y que se entretengan a jugar con los juegos. O encenderles la televisión y que se pasen horas viendo diferentes programas o dibujos animados. Y entonces sí, nuestros niños están entretenidos, apenas nos van a dar ningún tipo de conflicto o de guerra, pero no están siendo educados. Educar a vuestros hijos no es poner, cuando son niños, un móvil o la PlayStation o un programa de televisión. Eso es negligencia. Es falta de dedicación o de constancia y de regularidad en la educación. Simplemente lo que queremos es, de manera egoísta, que no nos estorben. Una de las dificultades también que tenemos al tratar la educación y que tenemos que tener siempre alerta es o que vamos desde la indiferencia a la tremenda suavidad de nuestro comportamiento y a la severidad. Es decir, que podemos coger a nuestros hijos y mimarlos de una manera extrema, es decir, le vamos a consentir todas las cosas. Qué pena es cuando vemos a algunos niños en la calle, en las terrazas, comportarse de una manera tan desordenada e indiferente a la disciplina de los padres. Pero también recordar que a veces la disciplina puede ser demasiado severa. Y ya nos advierte la Escritura de que no debamos de ser ásperos con nuestros hijos para que se nos rebelen. ¿Cuán difícil es el equilibrio entre educarles con ternura o la disciplina dura con respecto al niño? Tenemos que recordar que el niño va a aprender más de lo que ve que de lo que le decimos. La imitación en el niño es muy importante y puede que haya una inconstancia en tu comportamiento con respecto a tu enseñanza. Le estás enseñando las cosas correctas, pero le estás enseñando lo contrario con tu comportamiento o con tu actitud. Les dices que no debe de pelearse con sus niños en la escuela ni levantar la voz, cuando tú quizá estás levantando la voz a tu marido o a tu esposa, a otras personas. Dices que deben de respetar a los maestros y las personas que tienen autoridad, cuando tú quizá estás insultando a las autoridades de nuestro gobierno o a los jefes de tu trabajo y despreciándoles. Hay una contradicción. Es muy importante que veamos cuál es nuestra conducta y cuál es nuestra enseñanza, que no haya contradicción entre ellas. Y otro de los problemas, otro de los obstáculos que encontramos como creyentes es la poca influencia que la Iglesia ejerce en la educación de los niños. Olvidamos que no solamente se ha dado autoridad a los padres para educar a los niños, sino que también la Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene responsabilidad sobre esos niños. No solamente en la escuela dominical, sino en nuestro comportamiento. Todo lo que hagas en este lugar, adulto o joven mayor, todo lo que hagas en este lugar va a ser de influencia en los niños que están a tu alrededor. Y lo debes de considerar. Tiene que haber una influencia poderosa en tu comportamiento para que los niños puedan ver cómo se debe de obrar. Y en lo que es la adoración al Señor y en el servicio al Señor, por supuesto, también. Por tanto, debes de investigar en tu propia vida, en primer lugar, con qué obstáculos te vas a encontrar a la hora de querer hacer la tarea
que Dios te ha encomendado. Lo segundo que es importante, quizá lo más importante que debamos de recordar en esta mañana, es que recuerdes que los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. Que lo que Dios ha hecho en su misericordia y en su soberana voluntad es poner unos seres humanos en tus manos, que los ha puesto a tu cargo y bajo tu responsabilidad durante cierto tiempo. No hay mayor tarea que esta. No hay mayor y más gran gozo que podamos tener que poder mostrar los caminos del Señor y poder trabajar en la conversión de alguien que lo podemos ver desde nuestra más tierna infancia. Siempre lo han dicho aquellos que trabajan el jardín y los que tienen huerta. Más de una vez he escuchado que los mejores tomates son los que uno planta y los que uno hace crecer. Y que las mejores hortalizas son aquellas que uno puede ver desde sus comienzos en la tierra. El Señor nos ha puesto una administración extraordinaria. Nos ha puesto esta semilla en el vientre de la madre que hemos visto nacer, o estos seres queridos que están en nuestro hogar, que van creciendo a nuestra sombra y que podemos darles la más grande de las influencias y de los beneficios. No podemos imaginar mayor tarea que la de un padre o la de un abuelo o la de los seres queridos a nuestro alrededor y poder implantarles el Evangelio que nosotros ya hemos recibido de antemano. Ahora bien, viendo que esta es la mayor tarea que puedas imaginar y la más hermosa, tienes que recordar que un día tus hijos los tendrás que devolver, que los tendrás que poner otra vez en las manos de Dios y que tendrás que responder de lo que tú pudiste hacer y no hiciste, o de lo que no deberías haber hecho e hiciste. Nosotros tenemos que responder ante el dueño de toda la obra de nuestra administración, ya sea como el caso de Adán y Eva, que fueron puestos en el jardín y el ser humano se le ha dado la tarea de administrar la creación como una obra de Dios. Nosotros somos los agricultores, los trabajadores o administradores de la obra de Dios. Así nosotros lo somos de nuestros hijos y de la misma manera que tendremos que responder un día de lo que hemos hecho de la creación, tendremos que responder de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y eso tiene que estar grabado en tu mente y en tu corazón. Un día tendrás que dar cuenta de muchas cosas, pero una de ellas es del trabajo o la dedicación, del amor que has puesto en la educación de aquellos que has tenido a tu alcance. Y puesto que decimos que los hijos son de Dios y que un día los tendremos que devolver y tendremos que dar cuenta de la educación, lo que se desprende a la luz de toda la Escritura es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado en sus principios fundamentales? Quiero que leáis conmigo en Deuteronomio, capítulo 6, un pasaje que ya hemos leído aquí en más de una ocasión. Dice así, leemos desde el versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si pasáis después y tenéis oportunidad, podéis leer algo parecido también en el capítulo 11. También versículos 18, 19 importantes.